No se sabe porque todos somos sospechosos. Todos somos posibles. Todos somos sospechosos. Esa es la palabra, todos somos Sí, sospechosos. todos somos sospechosos. Todos somos sospechosos. Bueno, la primera pregunta que le quiero hacer está relacionada con el subdiagnóstico. ¿Puede pasarle a la República Argentina lo que... Pues todos dicen los italianos, el origen de este desastre que sucedió tiene que ver con que en un pueblo en el que nadie advirtió que la persona tenía síntomas de coronavirus, sino que le dijo es una gripe, anda, tomate esto, el tipo vuelve a los 2 días, tomate el otro, Colosio creo que se llama el pueblo. O sea, estuvo yendo y viniendo, y es una población de 12.000 personas y contagió a 100 personas. ¿Sí? Pensando que era una gripe común y corriente, que nada, que nunca se le hizo un test por coronavirus, hasta que la persona se murió. O sea, que empezó a haber casos y a florecer casos. ¿Existe ese tema de que nosotros podamos haber subdiagnosticado o haber ignorado algún caso posible? ¿Te estás refiriendo en la parte actual? Claro, de pronto, digamos, en una población reducida como es la nuestra, que alguien que haya ido a consultar en algún momento dice, no es nada, y haya sido. Como Sí, nos pasó con el antivirus, con tantas cosas. Sí, seguro. En medicina... siempre decimos nosotros los médicos y que siempre estamos intercambiando información, y a veces cuando tenemos que hablar casos de alguna paciente en particular, 1 más 1 es 2, 1 más 1 en medicina no es 2. Y una cosa a veces es lo que dicen los libros y otra cosa que dice la práctica. Si nosotros nos tendríamos que solamente referir a lo que dicen los libros muchas veces, sí. La equivocación sería permanente, ¿no? Por eso es que la parte científica y los libros tienen que estar acompañados de la experiencia. Porque muchas veces los cuadros no se presentan tal como dicen los libros, ¿no? Porque te doy un ejemplo muy banal, sí, y un ejemplo muy clásico. ¿Quién no conoce los síntomas de la apendicitis aguda hoy por hoy? Sabe que dolor abdominal, fiebre, vómitos, ¿sí? Son los clásicos síntomas de una apendicitis. Y yo te puedo asegurar que hoy por hoy no son los síntomas que si bien es lo normal que presente así, pero no siempre se presenta así. Puede ser que el paciente esté sin fiebre, por ejemplo, sí, puede el paciente que esté con poco dolor abdominal y tenga una apendicitis, y consulte varias veces y diferentes médicos, y según la experiencia y según los libros y el cuadro clínico, quizás en un momento no amerite a pensar que una apendicitis aguda, y el paciente a la 4ª consulta, ya el último médico vio un síntoma que ya es tardío, y ahí donde se diagnostica apendicitis. Entonces el último médico es como que fue el héroe, y el primero como fue el más tonto, y no es así. Muchas veces los médicos hablamos, o la gente habla muchas veces con el diario del lunes. Con el diario del lunes es mucho fácil hablar. Entonces, el proceso de una enfermedad es un proceso. Hoy comienza de una manera, quizás no clásica, y termina a veces de otra manera. Entonces, esa apendicitis que parecería que con el diario del lunes se hubiese diagnosticado el primer día y que no es así, termina siendo una apendicitis, pero totalmente con síntomas infrecuentes. Pasa lo mismo en este caso, más aún cuando es desconocido totalmente. Esto es una patología nueva, que ha sorprendido al mundo, lo ha sorprendido a las potencias de Europa. No discriminó entre los que tienen recursos, los que no tienen recursos. Y eso porque se mezcló o sea, yo siempre digo, y esto es lo que transmito a los médicos de emergencia, siempre pensemos en lo peor cuando ingresa un paciente aún caminando y hablando. Claro. Para mí, por ejemplo, dentro de la cabeza del emergentólogo tiene que ser muy diferente a la cabeza del clínico. El clínico hace bien su tarea cuando tiene la primera consulta y comienza de lo menos para lo mayor, que es así debería ser y así nos enseñan. Ajá. Pero ¿qué pasa? Emergentología es una especialidad nueva, es una forma de proceso diferente. Nosotros los que hacemos emergencia pensamos que tiene lo más grave, por eso vino a la guardia. Okay. Si tienes un dolor de cabeza, para el clínico hay que estudiar un proceso de estudio. Para nosotros los emergentólogos esa cefalea puede ser una hemorragia, así lo pensamos, y después vamos descartando. Esto ha surgido mucho. Les pido por favor que atiendan mucho lo que está diciendo el doctor Hervás, ¿sí?
sobre todo porque están a cargo de una guardia, o sea, nosotros no tenemos un hospital que trabaja las 24 horas en el resto del hospital, solo en la guardia pasa esto. Entonces a veces uno va con un resfrío realmente y piensa que lo van a subestimar y no es así, es todo lo contrario. La cabeza, acaba de decir, la cabeza del emergentólogo es que voy al hospital con un dolor de cabeza y el emergentólogo piensa que yo tuve una ACV. Sí. Sí, después, ¿sí? Y después dicen, no, era un dolor de cabeza. No, esto entre los colegas, algunos colegas que a veces no están compenetrados con la especialidad de emergencia, a veces sufrimos crítica. Dice, ¿cómo pensás lo peor? Es que tengo que pensarlo. Claro. Tengo que pensarlo, ¿por qué razón? Porque nosotros siempre decimos, los médicos de guardia trabajamos sin red. ¿Qué significa sin red? Es aquel malabarista que está haciendo sus malabares y no tiene nada que lo contenga abajo, claro. ¿Sí? Porque yo te pregunto a vos, vas a un consultorio de tu médico de cabecera, sí, con un estado gripal, sí, y ese estado gripal termina siendo un coronavirus. Claro. Por ejemplo, al principio comenzó con un estado gripal banal. O sea que ahora voy a la guardia, vos pensás, voy con síntomas, decís... No se lo digo al paciente, pero claro, lo pienso. Pero lo pensás. ¿Por qué? Porque seguramente ese paciente, ¿a quién más va a consultar detrás mío? Claro. A nadie. El clínico, cuando vas al consultorio y está tratado por un estado gripal, ¿sí? Tiene todavía la posibilidad que a las 2 de la mañana entró con dificultad respiratoria y lo tengamos en la guardia, o viene con síntomas más pronunciados y yo tengo el derecho de pensar en lo más grave, posiblemente que está haciendo una neumonía. Haré los estudios pertinentes. Y ahí es donde realmente la emergencia se encarece un poco con respecto, digamos, a los recursos económicos, porque el médico termina siendo una medicina defensiva, porque está justificado hoy por hoy. Claro. Muchos eso no lo dicen, yo lo digo porque es la realidad, no tengo por qué mentir, ¿no? Está bien. Bien, bueno, una de las preguntas, digamos, más frecuentes está relacionada con... ¿qué pasó con los pacientes que estuvieron en contacto con Fabián? Con los pacientes no, con las personas que estuvieron en contacto. Dice, ¿qué medidas está tomando el municipio con sus empleados que pertenecen a los grupos de riesgo, mayores de 60 a 65, enfermos coronarios, diabéticos, etcétera? A su vez, si bien no tienen facultades para suspender las clases, bueno, después hace una opinión acá, pero es un mensaje de una persona. Hay una medida que ustedes estén tomando, pero sería para todos, no solo para los municipales, tiene que ser para... No, es una medida para todos. A ver, hay factores de riesgo y esto está totalmente claro. Los mayores de 65 años con patología preexistente como la diabetes, la hipertensión, el EPOC y algunas otras comorbilidades, son casos, digamos, muy lábiles que la persona pueda, cuando reciba en forma, si es contagiada por este virus, es muy probable que se complique. ¿Cuántas personas, doctor, están en este momento monitoreadas por síntomas de coronavirus? Bueno, en particular todavía hemos descartado varios consultas. Sí. En este caso de la niña de 12 años de anoche, ¿sí? Es la primera que va a ser monitoreada. Los casos consultados hasta ahora de todos se han desestimado porque no presentaban dentro de los protocolos que baja la provincia, ninguno de ellos conformaba un caso sospechoso. Si este caso de la chiquita de 12 años tuviese una evolución que a ustedes les hace sospechar, en esa aula se suspenden las clases. Sí, porque nos falta una pata todavía con respecto a esta situación. O sea, por sí sola esta niña sería un caso más de un síndrome febril. Ajá. Ahora, si se confirma que la niña que se sospecha que viajó a Europa tiene síntomas y tuvo síntomas en el momento del contacto cuando hace 4 días se encontraron en un cumpleaños, ya es un caso sospechoso y pasible a hacer todos los estudios de protocolo, que son las tomas nasofaringia, para enviarlas a Capital, ¿no? El paciente tiene derecho, o sea, llego al hospital, ¿le puedo decir, doctor, hágame el test de coronavirus? Y ya vino, ya han venido varios. Sí. ¿Tiene el derecho a pedir, a exigirlo? No, porque, o sea, acá no hay una situación de derecho, sino que hay un protocolo que tienen que ingresar. O sea, el hecho que tenga fiebre no amerita tomarle ningún tipo, digamos, de conducta médica, ¿no? Podríamos quizás pensar si tiene alguna patología, en este caso no solamente vamos a pensar en el coronavirus,
una persona que tiene un estado gripal, que tiene vómitos, que tiene tos, ¿sí? Tenemos que descartar también otras patologías. Amerita quizás hacerle un laboratorio, una radiografía de tórax, pero si no tiene el protocolo que en este momento por la pandemia nos indica la provincia, no todo el mundo tiene que hacerse el hisopado. Y otra cosa que a mí siempre me gusta hablar de los derechos de los pacientes. Yo tengo derecho a pedirle a mi prepaga, por ejemplo, quiero que me hagan un test a mí, o sea, no por jugar, sino Sí. ¿tendría mi prepaga que hacerse cargo de para no ir a gastarle un test al hospital? Siempre y cuando estés en el protocolo. Ajá. No va a cambiar porque tengas una prepaga. Ajá. De hecho, estamos trabajando en forma Pero conjunta. digo, ¿por qué la prepaga no pone plata al sistema sanitario? O sea, porque acá es todo lo público el que tiene que hacer todo. O sea, Sí, bueno, y la eso prepaga zafa. Es una discusión. La prepaga, la obra social, el que Claro, sea, ¿no? esta es una discusión. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos trabajando en forma conjunta con la parte privada y hemos canalizado todo por la parte pública, ¿sí? Más que todo más allá de los costos, que eso lo va a sufrir el municipio seguramente, Claro. pero más que todo para tener un mejor control de la población de San Pedro. Eso fue una decisión del intendente. Ajá. Todas las decisiones que está pasando en salud... En el país es así, o sea... Sí, en el país, pero bueno, hay lugares en la cual, lugares privados que se están haciendo cargo de sus pacientes. Bueno, de hecho, el primer caso que fue en la Suizo, Así actuó su obra Sí. social y demás, pero de todos modos, obviamente, la data va a lo público. Me re preocupa que el nene vaya a la escuela. Eso, hoy me levanté re mal con eso. Sí, y lo comentó, o sea, una mamá lo comentó y yo ya estaba mal. Y bueno, empecé a comentar, empezamos todos a comentar y creo que la mayoría estamos de acuerdo en que se cierren las escuelas por unos días por prevención. El más chico va a primer año de la escuela comercial y la otra nena de 16 va a la escuela 13 Cabo Magliotti. Sí, me preocupa más la escuela normal en realidad, porque sé que hay gente que ha estado en contacto con el hombre que estuvo en la municipalidad y yo sé que hay gente trabajando ahí o hay hijos de gente que trabaja ahí, que concurren a esa escuela y es como que todo te agarra más miedo, ¿no? Porque uno no sabe mucho del tema. Me da la sensación que se tapa mucho y eso me da miedo, realmente me da miedo por los chicos. ¿Es así? ¿Se tapa mucho? ¿Cómo es, José? No sé a qué se refiere la señora de tapar, ¿no? O sea, yo hablo por nosotros, Sí. hablamos por el grupo en la cual es Salud Pública y hablo por el intendente. Al contrario, hemos clarificado absolutamente todos los casos. De hecho, el caso de Fabián lo publicó la misma gestión. Nosotros no escondemos absolutamente nada, al contrario, visibilizamos absolutamente todo. Si no, no podríamos trabajar, porque primero está la ética que a nosotros de alguna manera nos forma tanto al doctor Sancho, al doctor Soldea como a mi persona, y no aceptaríamos ocultar absolutamente nada. Una cosa es la reserva, porque obviamente que hay reservas que tenemos que hacer, pero que no es ocultar, ¿no? No podemos mandar una noticia cuando no está confirmada. Como el caso del señor Fabián, mientras no tenía el resultado, no íbamos a decir nada. ¿Qué vamos a decir si no está el resultado? Eso no es ocultar, es simplemente reserva y ser serios en la información. Por eso que estas situaciones a veces se mezclan con a veces lo político y a veces con los miedos, ¿sí? Yo no digo que no hay que tener miedo, hay que tener cuidado. Y hay situaciones que a veces hablamos con el diario del lunes y creo que en estas situaciones nosotros particularmente el equipo de salud trabaja bajo protocolos. Y por José, suerte... ¿y vos estás entre los que creen que hay que suspender las clases? Siempre fui el primero en pensar en esto. Junto con el señor intendente hablamos este caso y creo que la circulación del virus, más allá que no lo haya o lo haya, hay que cortarlo.
Y siempre la prevención en medicina siempre dio buenos resultados. ¿Y qué pasa si, estoy diciendo a lo mejor algo muy, muy disparatado, pero digamos, en comunidades tan reducidas como la nuestra, si todos los padres decidimos no enviar a nuestros chicos a la escuela y listo? O sea, mientras que no se suspendan las clases, estamos todos con miedo, estamos todos paranoicos, bueno, no... Es una buena medida de parte de la población. O sea, está bien, por ejemplo, acá tengo una, porque hay una, recién me lo decía una de las oyentes, dice, yo no mando a mis chicos a la escuela desde la semana pasada, dice esta persona, y tomé la decisión, no me importa. No está mal porque no nos olvidemos que esta es una enfermedad nueva. Total, ¿por cuánto tiempo no lo tendría que mandar? A ver, supongamos el peor de los escenarios, pensemos como emergentólogos. Claro. ¿Cuándo se desata todo esto en Argentina? Y justamente ahí tenemos 14 días. Sí. En la cual está agrandado 14 días. No es que el periodo de incubación... a partir de ahora, no. Del primer contacto. Del primer contacto. Entonces, pero no es realidad, si yo tengo que decir, y esto es una divulgación científica, ¿no? Sí. 14 días es como el límite extremo, ¿sí? En realidad, los periodos de incubación están entre 5 y 12 días. ¿No? Suspendemos 14 días para tener un rango de seguridad. Sí. Esos son los periodos en los cuales la incubación, desde que estuvo en contacto hasta la persona que dio síntomas, es el periodo de incubación, ¿no? Entonces, 14 días sumamos como para tener un rango de seguridad. Ajá. Si cada pueblo de la provincia, de donde sea, ¿no es cierto? Si cada pueblo tomás esta medida de autoprotección a partir de la decisión de las familias, es como que, bueno, pues si el Estado decide no suspender las clases, ya es otra historia. Y que lo que pasa es que en esta situación, particularmente esta enfermedad que es bastante nueva, que es verdad, se va aprendiendo, y no nosotros, sino que nosotros aprendemos de las autoridades en las cuales están estudiando esta patología que es nueva. Lo mejor que uno podría hacer es la prevención. Claro. Y lo mejor que podemos hacer es justamente cortar la circulación si lo hubiese en San Pedro, ¿no? Y qué mejor en forma preventiva para evitar el pico que lo tiene en este momento. Italia, por ejemplo, es el mal ejemplo. En Italia se subestimó la circulación del virus. Por lo tanto, seguían abiertos todos los eventos, habían reuniones, viajaban, etcétera, etcétera. No se tomó ninguna medida preventiva porque se subestimó la enfermedad. Así que dentro de las medidas, sin subvertir el orden constitucional ni nada, uno puede decidir como padre no enviar a sus chicos a la escuela. Seguramente que si no hay un decreto, de pronto la autoridad, y al no tener el decreto en la mano, puede de alguna forma, digamos, tomarlo como una falta, ¿sí? Claro. Ahora, yo me pregunto, y siendo padre, sí, ¿no? La verdad, para mí el riesgo menor es una falta, y que tenga 10 faltas mi hijo, pero de alguna manera estoy cuidando de alguna forma, en forma preventiva, si el Estado no lo hace. Por esa razón... Yo te recontra agradezco que hables con esta claridad, porque sinceramente me he cansado de escuchar en todos lados que dicen, bueno, no, mientras que no se suspendan las clases hay que mandar. Y digo, bueno, si yo soy el padre puedo decidir si lo mando o no lo mando. Claro. No, yo creo que yo soy un integrante más de la sociedad. Si a mí me preguntan con respecto a esta situación en la cual es nueva, en la cual... Y esto no es generar pánico, ¿eh? Esto simplemente es prevención. Mire, ¿usted qué cree? Porque cada uno piensa lo mejor para... Bueno, es prevención. Y no crea que el señor intendente piensa lo mismo, ¿eh? Piensa lo mismo. Él siempre está en la prevención. Y él se puso a la cabeza está más compenetrado que muchas veces integrantes de la salud, que el señor intendente, porque sabe paso a paso lo que está pasando y toma medidas, creo que acertadas con respecto a la prevención. Claro. Dice, buen día, yo no mando a mi hijo a la escuela, va a la escuela 6, va a sexto año, y realmente estoy consciente de que la escuela es un caldo de cultivo. Prevención, dice esta persona, porque claro, los chicos que van a la escuela, lo probable es que, o sea, a ver, pongamos en claro, no se muere la gente de coronavirus, o sea, se mueren los que tienen propensión, digamos. Sí. O sea, por ejemplo, yo que soy fumadora, tengo más, y encima para colmando va a ir rozando la edad. Claro, no, por eso digo, tengo más posibilidades de contagiarme. O sea, si me contagia un chico que va a la escuela, tac. Sí. Estoy más propensa. Está bueno que preguntes eso para un poco también informar a la población. Si bien, como uno dice, preventivamente no vamos a la escuela, y espero que se resuelva con las autoridades educativas y junto con el intendente en forma consensuada la suspensión de las clases, que creo que sería el camino.
más allá que la provincia todavía no lo ha hecho. Pero hablando en consonancia con esta situación, también quiero informarles, el 80% de aquellos que se infectan con el virus corona lo pasan en forma leve y a veces asintomáticos. Claro, o sea, ¿Sí? yo podría en este momento ser portadora, o sea, pero tener Sin el síntomas. virus y sin síntomas. Sin síntomas, es un caso leve. Y El 15%... ¿Pero te contagio ahora? Si tenés síntomas y yo tengo un contacto estrecho, me vas a contagiar. Ajá. Por ejemplo, estoy resfriada. Puede que tenga que haya agarrado el coronavirus, que ayer fue a Buenos Aires y demás, estoy hablando con vos y puede que yo te contagie. Si tenés síntomas, me vas a contagiar. Ajá. Y si tenemos contacto estrecho. Y ahí donde hablamos estas cuestiones, el 1,5 metros, el metro de distancia, porque está demostrado que se transmite por las gotitas, y esas gotitas no van más de 1 metro. Entonces ahí donde hablamos, justamente en el periodo de incubación que hablamos de los 14 días, que está un poco sumado para tener mejor rango de seguridad, acá también tenemos un grado de seguridad también en la distancia. Es 1 metro, 1,5 metros, ¿sí? A 2 metros estamos realmente fuera del rango de infección, porque eso se transmite con gotas gruesas. Claro. Y esas gotas gruesas es imposible que lleguen después de 1 metro. Y pongamos, este ejemplo fue terrible, pobre para Fabián Rodríguez, que hay que quedar identificado, porque no se dice el nombre del paciente. O sea, no se los identifica. En este caso, como se trataba de un funcionario público y pasó a través de su esposa, que fue el primer caso, pero la verdad es que nosotros no deberíamos decir Fabián Rodríguez, o sea, es terrible, o sea, pasás a una situación horrible. Pero bueno, fue inevitable, pero en este caso, él, que tenía su grupo familiar, una hija sin contagio, sin síntomas, la mujer en estado crítico en algún momento estuvo, y él, que está bien de salud, o sea, tiene el coronavirus, pero está bien. Él está sin síntomas. O sea, que ahí vemos... Él está bien. La esposa, por suerte, digamos, está por ahora fuera de peligro, pero un poco redondeando con respecto a Fabián. Vamos a poner blanco sobre negro. Pobre Fabián no sabía de todo esto. Claro. No es irresponsable. Muchas veces yo escucho la irresponsabilidad. Claro, esto de hablar con el diario del lunes. ¿Piensa usted que va a ser tan irresponsable que quiere contagiar a su familia, a su esposa, a su hija? O sea, dejemos de estigmatizar, porque él no lo sabía. Si lo hubiese sabido, obviamente que no hubiese venido a San Pedro. Pero no nos olvidemos que seguimos hablando con el diario del lunes. Esta patología hace 15 días, 20 días, no teníamos el rango de alerta que tenemos ahora. Entonces, por eso muchas veces yo cuando escucho estas cuestiones, hablemos con el periodo, y más aún con esta enfermedad que día a día está modificándose muchos conceptos. Yo les decía en off que los protocolos los vamos cambiando frecuentemente porque se van modificando desde la provincia en forma frecuente, ¿no? Porque la patología es nueva, lo mejor que podemos hacer es la prevención. El mal ejemplo es Italia, porque no hizo prevención, subestimó a la patología. Yo en estas cuestiones de prevención soy blanco-negro, ¿no? Los matices grises por ahí terminan siempre confundiendo. En este caso, a nivel personal, y esto obviamente que lo he manifestado también en las reuniones que hacemos, creo que amerita la suspensión de clases y estas cuestiones de remiendos son ineficaces, ya está totalmente demostrado. La circulación del virus tiene que ver con el contacto directo con las personas. Y hoy por hoy, vamos a sincerarnos, no sabemos en qué estado estamos. Tomemos el ejemplo que dijo el señor que vive en Italia. No se sabía, y porque no se sabía, se llegó al extremo que se llegó. La verdad, el mejor ejemplo que podemos tomar son justamente esas fallas que hubo de subestimación, y sigo pensando, y creo que la conducta quizás sea extrema, pero es importante, primero hay que cuidar la vida, que eso es lo más importante. Herbas, ¿qué pasa con el tema de los hoteles? Hoy se lo preguntábamos al intendente si tiene un registro. Miren lo que pasó con este ciudadano italiano que estaba en Expo Agro. No sabemos en el resto de los hoteles quiénes estaban alojados. ¿Qué medidas se puede tomar? Porque bueno, dijeron que ayer inmediatamente le dio negativo a este hombre, y la verdad es que hablamos con la gente de la PCA, que tiene prohibido hacer cualquier tipo de declaraciones, y dice, lo evaluamos y no tenía... Bueno... O sea, uno sabe que a lo mejor lo montaron en un avión y se fue contagiando a otra gente. Sí, bueno, por ejemplo,
Creo que esto con respecto a los registros de hoteles sería también una medida importante de tener registrado, sería un poco la información que se podía tener de dónde viene esa persona. Pero si viene, a ver, de un centro en la cual es de alta contagiosidad, sería importante por lo menos marcar esta cuestión, ¿no? Porque fíjese, si entra al Howard Johnson o a cualquier otro hotel, y no en particular, digo un ejemplo simplemente porque este es el que es más nombrado y que pasó el último caso de este hombre que bastante nos preocupó y de hecho las autoridades rápidamente se denunció cuando se fue en el auto. Más allá que sea negativo o positivo, nuestra obligación era detectarlo y evitar que evidentemente haya contagios potenciales, más allá de que si fue negativo o positivo. Pero ese registro es importante, porque de esa manera puede alertar a las autoridades para no prohibirle el estar alojado o permanecer en San Pedro, pero con los cuidados necesarios, ¿no? De prevención. El riesgo máximo ya pasó porque toda esta gente vino con Expoagro, que es la única que trae delegaciones internacionales. Claro. O sea, es difícil que a San Pedro vengan turistas. Sí, pero puede pasar que un turista haya pasado por Rosario o por Córdoba o por Buenos Aires y venir a San Pedro porque tiene conocidos. Es lógico. Y esa persona puede contraer o traer el virus consigo y sin síntomas. Y tener síntomas ahora, ¿sí? Entonces yo creo que el registro de dónde viene sería importante y participar a las autoridades, más que todo para tener un control preventivo. Bien. Doctor, ¿cuántas camas tiene preparadas si hay algún problema en San Pedro? Bueno, ahí ¿Dónde? nosotros tenemos en la sala de clínica médica, que nosotros llamamos clínica, mal dicho clínica médica, en realidad es traumatología, cirugía, porque se interna todo ahí. Sí. Tenemos 3 habitaciones en el fondo, donde está dividido por unas puertas, que ante la situación del primer caso que tengamos que internar, automáticamente el hospital va a entrar en otra etapa, digamos, de operatividad. O sea, si un sanpedrino tiene coronavirus, se interna en el hospital de acá. Si tiene las condiciones clínicas, porque si tiene coronavirus, pero no tiene sintomatología florida, va a quedar en la casa aislado. Sintomatología florida. Y, por ejemplo, que esté con una dificultad respiratoria y esté haciendo un compromiso neumónico, que es una de las complicaciones, una neumonía, que tenga algún otro tipo de alteración dentro de su medio interno que amerite su internación, entonces tiene que estar o en terapia intensiva o en clínica médica. Ajá. Ahora, si presenta solamente un cuadro leve de tos, de dolor faríngeo, de fiebre, pero sin ningún compromiso general, se queda en la casa aislado durante el periodo, digamos, de 14 días. O sea, que es mejor si se puede recuperar en su casa que tenerlo internado. Mucho mejor y aislado con todas las medidas preventivas y con las pautas de alarma. Y de eso también quería hablarte. Nosotros hemos creado, en consonancia con el SAME de la provincia de Buenos Aires, nosotros no podemos afectar el 107 porque imagínese que estamos yendo a todas las patologías de urgencia y de trauma o de accidente en vía pública. No puedo afectar esa ambulancia con este tipo de paciente que podemos trasladarlo. Ajá. Entonces hemos creado otra ambulancia que está preparada para tal motivo con otros médicos que no son médicos de la guardia. Ah, mira qué bien. O sea, hay una que es porque el accidente en moto, va esa se va a preservar tal cual y la guardia en general tal cual. Tenemos otros médicos que están haciéndose cargo de la patología de la endemia. Mirá qué bien. Así que tenemos un equipo específico que va en una ambulancia, que es la que va a la persona, porque ustedes han dado la instrucción, no vengan al hospital. No se viene al hospital, por eso tiene el telefonista que está entrenado, que le va a preguntar una serie de preguntas puntuales. ¿Qué me va a preguntar? A ver, llamo a la guardia. Llama a la guardia y seguramente le va a preguntar que está preocupada porque tiene tos. A ver, bueno, entonces hagamos. Mire, estoy con una tos bárbara y fiebre. Y llamo a la guardia. El telefonista le va a decir, primero y principal, cuántos son y qué síntomas son. Tiene fiebre, el 98% de los casos del coronavirus presenta fiebre. Bien. El telefonista me va a decir a mí, ¿tiene fiebre? ¿Tiene fiebre? Primer pregunta. Bien. Y yo le digo, sí, tengo fiebre. ¿Tiene tos? Sí. Bien. ¿Tiene dolor de garganta? No. ¿Tiene dificultad respiratoria? Todavía no. Bien, todavía no tiene, pero tiene fiebre. Y la segunda pregunta que va a definir un poco la situación, ¿estuvo en contacto con alguna persona que tuvo o estuvo positivo con la enfermedad de la endemia, el coronavirus, o viajó
a los lugares de contagio que son Europa, casi todos los países. No, viajé a Buenos Aires y se subió en el mismo micro que yo iba una chica que venía de Seiza. Bueno, eso es un caso sospechoso de alguna manera. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí estoy hablando con el 107, le estoy comentando todo esto. Le digo, el único contacto que tuve es que fui a Buenos Aires esta semana y se subió una chica al colectivo con una valija que venía de Seiza. Bien, venía de Seiza. ¿Y esa persona estaba tosiendo? ¿Tenía algún tipo de síntoma? No me fijé porque se sentó atrás. Bien. O tos o no, y se sentó atrás. Ajá. Creo que la vía de contagio es mínima, Ajá. ¿no? Porque no tenía síntomas. Uno de los parámetros que nosotros tomamos como punto de inflexión son los síntomas. No sé mañana cómo se va a modificar esto. Pero esto es todo lo que me va a preguntar el que atiende el 107. Sí, y aparte de eso... ¿Y esa persona va a sacar conclusiones? No, le toma la dirección, le toma el teléfono. Acá, Liniers y va a haber un 71. segundo triage. Ajá. Eso... Triage es que ustedes... de es la evaluación, la clasificación. Entonces, ¿qué hace? Se lo pasa al médico que está afectado porque tenemos días. Ajá. ¿Cómo médicos. Terminamos la conversación con el 107? Bueno, voy a informar a la... Va a informar al médico porque es un sanitario. caso que posiblemente no lo pueda definir el mismo telefonista porque necesita quizá más conocimiento médico. Pero me dice, no se preocupe, ya estoy poniendo al tanto a las autoridades, Seguro. nos vamos a comunicar con usted. Puede ser tajante decirle, mire, usted no tiene absolutamente nada como para temer. Venga Bueno, a la hubo guardia. un caso que vamos a contar de una persona que tenía un contacto de WhatsApp y pensó que por tener el contacto de WhatsApp no se podía contagiar. Y claro, porque Claro, había bueno, todas sí, las cosas. tenemos, esas cosas ya- tenemos cosas extremas, ¿no? Claro. Seguramente va a ser tajante si cuando no tiene los y no viajó a países donde están altamente contagiados, que son, ya sabemos, Estados Unidos, los países del Asia, Europa casi totalmente, China, Japón, Corea, que están altamente, digamos, marcados como países contagiantes. Y ahí donde hay circulación ya. Todavía nosotros no hemos entrado, pero cualquier momento vamos a entrar. Bueno, a ver, sigamos con esta rutina. Yo ya hablé. La persona que me atendió en el 107 va a decir, llamó a una persona que está en Liniers 71, que tiene fiebre, tos, dice que viajó en un micro con cosas pero que no sabe si tiene síntomas, y se lo pasa ¿a quién? Ese dato se lo pasa al médico. Ajá. El médico, si ve que hay algunos puntos que son sospechosos, se va a comunicar previamente otra vez con el paciente, Ajá. con el potencial. El médico. Y el médico le va a decir y le va a preguntar más profundamente Ajá. datos como, por ejemplo, cuáles son los síntomas, Sí. cuándo estuvo, todo va a haber el periodo de incubación, ¿sí? Y va a hacer una serie de preguntas más profundas y ahí decidirá si va a visitarlo para seguramente ya decidir tomar la muestra, ¿no? Que es el otro punto en la cual dentro de los protocolos tenemos que hacerlo, cuando encierra toda esta serie de preguntas y todos estos factores que nos pasa el protocolo de la provincia, que hasta ahora está vigente. Ajá. No sé si acá 4 o 5 días se modifica. Claro, Entonces hay que una patología que se va modificando, ¿no? Vamos a decirle esto también a la gente para que quede bien claro. Como esto es dinámico, por eso van cambiando. Dice, pero ¿por qué no cerraron antes? Porque no estaba dispuesto que cerraran antes. Así es. O sea, van día a día reformando las medidas. Bueno, Así. sigamos con la cuestión. Me hacen el otro interrogatorio y demás. Vamos a suponer que quiera la desgracia total de enfermedades respiratorias. Llamo de nuevo al 107. Llama con las pautas de alarma, va seguramente ya la ambulancia. Ahí viene la a ambulancia evaluarlo. especial. Especial. Viene acá a Liniers 70. Viene el médico totalmente protegido. Seguramente que esa persona ya está hilada y con el barbijo. Ajá. Y ya tiene dificultad respiratoria, no se hace Perdóneme otra cosa. porque no entendí. Yo ya estoy con el barbijo, yo soy la enferma. Claro, ya primera vez ya le colocamos el barbijo. Ajá. Y le indicamos que cada vez que salga de esa habitación Sí. tiene que utilizar el barbijo para no contaminar y infectar al resto de la familia. Bien. Dentro de su habitación, estando solo, no necesita el barbijo. Simplemente cuando sale al baño o va a alguna parte, digamos, de la casa, que obligatoriamente lo tiene que hacer. Le voy a hacer todas las preguntas así, sin anestesia. Sí. Me dice, usted se queda en su habitación. Hay gente que tiene la suerte, como tengo yo, de tener una habitación con puerta y con todo. Hay gente que viven todos juntos en un mismo ambiente. Puede pasar. Sí, o sea, personas que duermen 5 en una misma habitación. En ese caso,
a esa persona se la llevan para Si aislarla. claro, son casos particulares. Si ese caso particular, el médico que está frente al paciente y evalúa la situación social, la situación del paciente, en la cual ve potencialmente realmente que es una enfermedad que puede positivizarse, tenemos que tomar la medida de trasladarlo al hospital y ver la parte social, porque acá no estamos ya hablando No hay de un la intermedio para casos, digamos, donde... No, porque si a mí me dice, mire, yo estoy acá con toda mi familia, me ha pasado esto, estoy posiblemente infectado, el médico decide aislarlo, no tiene lugar donde aislarse, no tiene la familia quien puede prestarle este tipo de situación social, porque también recurrimos a esa situación, evidentemente tenemos un caso extremo social, entonces lo tenemos que trasladar al hospital y seguramente que lo vamos a virar en estas habitaciones que hemos asignado, que son 3 habitaciones, con 2 camas cada una de ellas, para tener la contención médica y social, ¿no? Puede pasar esta cuestión. Bueno, entonces volvemos a este tema. Finalmente me enfermé, me dicen que me quedé aislada en mi habitación para no contaminar al resto de mi familia. Cada vez que salga tengo que salir con el barbijo. Empeoro, necesito respirador. ¿Tenemos respirador? Sí. Tenemos el área de terapia intensiva, en la cual ya hay un sector donde si lo amerita, es un paciente que posiblemente entre a un respirador, está preparado. ¿Y cuántos respiradores tenemos? En guardia hay 4 respiradores 4. Y en terapia intensiva, en shock room tenemos 4 respiradores. O sea, tenemos 8. Tenemos 8. Pero no nos olvidemos que también hay una realidad. Seguimos atendiendo a nuestros pacientes habituales. Claro, por eso digo, ¿sí? hay uno con Entonces, cuadro de neumonía. es muy otro probable con... que tenemos ya, esto lo vengo diciendo hace mucho tiempo, y hace muchos años que tenemos un hospital que nos ha quedado chico. Otra pregunta, perdóneme esto, ¿no? Pero estoy internada ahí, estoy con el respirador, y llega un accidente, y tienen que decidir entre mí y un accidentado. ¿A quién eligen? En este momento tenemos la capacidad de atender a los dos. Sí. Ahora, si tenemos un hospital totalmente saturado, quizás la otra alternativa es pedir al sector privado que nos preste un lugar, como nosotros lo hemos hecho con el sector privado, de aceptar. O sea, que pacientes. tenemos una segunda instancia, tenemos una segunda de recurrir instancia. Sí. al otro. Y tenemos una tercera instancia de derivarlo por emergencia sanitaria por falta de camas. Bueno, estoy preguntándole bien. Usted pregunte todo lo que puede pasar, porque eso es lo que nos puede pasar. Porque, o sea, voy recorriendo más o menos los pasos que... Sí, no, las preguntas extremas... Dice, es que las preguntas extremas son las que a nosotros de alguna manera nos alerta también. Bueno, ¿no? después está toda, digamos, acá en San Pedro está muy generalizado el tema de... Si tengo más que un resfrío, yo me voy a poner un ejemplo, dicen al Austral o al, no sé, a donde sea. En este caso estaríamos haciendo un desastre si tomamos esa decisión, ¿no? Sí, seguramente. Ajá. Tenemos que contenerlos acá y si lo tenemos que trasladar con todas las medidas de bioseguridad. Aparte te digo, en el Yo transcurso... te llamo, José, te juro. Claro, que te llamo. en el transcurso de la próxima semana vamos a habilitar un consultorio que ya hablé con el doctor Sancho y el doctor Soldea. Vamos a habilitar un consultorio que está separado de la guardia para no contaminar a ningún paciente que venga a la guardia, ni tampoco al sector de internación y de consultorio. Está apartado donde estamos acondicionando un consultorio justamente para este tipo de patologías, ¿no? Bueno, le digo a la gente que le estoy preguntando, doctor, todas las cosas que ni TN ni C5N le pueden preguntar a ningún infectólogo y demás, porque si no se genera el pánico. Lo que yo le estoy preguntando son cosas que todos queremos saber si existen o no existen en el caso de que pase algo. Dios quiera que no las usemos, pero me quiero quedar tranquila de que ustedes las tienen preparadas. O sea, tienen 8 respiradores, 3 habitaciones acondicionadas para el aislamiento, una ambulancia que es exclusiva para este casos. tipo de infecciones. Todo eso está preparado. Está preparado. Bueno, yo le agradezco un montón que haya pensado en esto. Lo que pasa es que como tenemos que aprender de los errores de los demás ¿Y esto países... por qué no lo cuentan desde un principio? Porque, bueno, que lo que pasa, entramos en una situación. Me parece que cuando uno tiene que trabajar sobre salud pública, lo tiene que hacer puertas adentro, y yo soy de aquellos de que no necesito publicar lo que estoy haciendo. No, pero una cosa es publicar y otra cosa es decir, quédese tranquilo, porque mire que yo las camas las tengo. O sea, porque todos estamos pensando, ay, si me agarra, ¿dónde me van a llevar? Sí. Hay situaciones que a veces uno lo maneja internamente, ¿no? Como que por ahí a mí se me escapa la responsabilidad a veces de publicarlo. Claro, pero... Tratamos de resolver la problemática como la tenemos que resolver,
Obviamente que no es todo tampoco una situación de rosas. Sabemos que tenemos un hospital chico. Por ejemplo, si tengo 2 politraumatizados o 3 politraumatizados, a mí me genera una situación de crisis dentro del hospital, y más con una endemia como la que estamos pasando. Claro. Pero bueno, va a pasar esta situación, y seguramente que no va a pasar. Vamos a tener que tener los reflejos suficientes para poder, digamos, tener la capacidad de resolver la problemática. Bien, o sea que también les decimos a todas las personas que circulan en motos y demás, motocolectivo y demás, que les encanta accidentarse todos los días, trate de accidentarse menos, de no de circular menos, porque los lugares los necesitamos para otras cosas. Sí, ¿no? tenemos un Porque hospital es terrible. chico, no es un hospital en el cual nosotros tenemos que nos sobran las camas. Hasta este último momento tenemos las camas saturadas en clínica médica, pero debido a esta situación tendremos que dar algún tipo de altas transitorias, digamos así, con internación domiciliaria de algún paciente que para ocupar esa cama. Si eso lo tenemos que hacer, hablaremos con el jefe de clínica médica o con el jefe de cirugía y traumatología para aquellos pacientes que pueda hacerse internación domiciliaria, lo tengo que hacer para recurrir a las camas y hacer frente a esta endemia, ¿no? Por suerte hasta ahora no está en el pico, no estamos en el pico. Creo nosotros pensamos que puede estar en un mes y medio, y para eso tenemos que estar preparados. Lo que están diciendo los infectólogos es que por la progresión que está teniendo Argentina y las medidas que se están tomando, nosotros podríamos esperar el pico para fin de mes. Calculo que sí, posiblemente. Hay que ver la evolución, sí, posiblemente. Por eso es que esta medida preventiva con respecto a cortar algunas cuestiones de lo que estamos hablando, si había clase o no había clase, si había evento o no había evento, justamente la medida preventiva para evitar que el pico no sea tan alto y sea bien plano, es justamente la medida preventiva de la que evitar la circulación del virus. No tengo ningún tipo de conocimiento médico ni nada, pero el sentido común me dicen corto Sí, con todo. sin ninguna duda. O sea, que yo no tengo ninguna duda de... O sea, corto con todo. Mirá, no voy a comer un asado a tu casa. No es la exageración y demás que dicen, pero no seas exagerada. Mirá, es mejor para vos y mejor para nosotros. Claro, para lo todos. dijiste hace un par de minutos atrás. Es una conciencia propia de decir, bueno, a ver, me invitaste a un asado y va a ir 40 personas. Elijo no ir. Acá me acaban de hacer una de las preguntas que me decís, pero acá, bueno, ¿cómo no te diste cuenta? No me di cuenta. Y es la mejor pregunta de toda la mañana. Me acabo de pasar el gel, me acabo de lavar, restregar las manos así todo y demás. Y agarro el celular roñoso que tenía hace 2 minutos. Es lo mismo que nada. Es lo mismo que nada. A ver, Juanita, que me estás enfocando en este momento. Señora, si usted se acaba de lavar las manos, su hijo se acaba de lavar las manos, y vuelve a agarrar el celular todo infectado, ¿sí? El celular es se uno vuelve de a pegar todo. Los objetos, es el objeto que más contamina. Más que quizás un... llegó el auxilio. Acá Mr. llegó Músculo. Perfecto, acá estamos. Vamos a hacer la clase. Yo hago esto. Me paso el alcohol en gel, todo, como dicen, frotarse así, frotarse así, me gasté ya todo el gel que tengo, me voy a pasar un poquito más arriba, todo el reloj y demás. Agarro esto y listo, fue. Salvo que el celular lo haya desinfectado. Ajá, entonces desinfecto el celular. Y lo pongo en algo que permanezca desinfectado. Lo envolvés en un rollo de cocina. Justamente por eso es que el lavado de manos es frecuente, porque siempre la mano se está... Fíjate vos que vos agarraste el celular. Quizás no lo agarres el celular y agarres la manivela de la puerta. Sí. También es un lugar infectante. Claro, pero yo agarro mucho más el celular que la puerta. Seguro. No, pero te decía que no lo agarra el celular, pero agarra la puerta, la manivela de la puerta, estamos casi en lo mismo. Así que ahora las mamás tenemos que decir, deja ese celular que está todo contaminado, Juanita. Claro, aprovechemos. Claro. Aprovechemos. O sea, y la misma canilla. Acá hay un sentido común con respecto a que si yo tengo en algún tipo de actividad en la cual toqué el celular, le di la mano a alguien, no nos olvidemos que vamos al auto y en el auto agarramos el volante, ¿no? Todas estas cuestiones tenemos que observarlas. Okay. ¿No? Y después, aparte los que tenemos la costumbre de, me pica el ojo. Bueno, ahí estamos también, estamos contaminando seguramente, no tocarse las caras. El virus entra por los ojos, por la nariz y por la boca. Por todo lo que sea contacto de mucosas. Exacto. O sea que esas son las 3 vías que yo tengo, por eso dicen tanto, no te toques la cara, no te toques la cara. Claro. Y además, claro, en una criatura uno eso no lo puede evitar. Sí, evitar la tos, por ejemplo, en el pliegue del codo, que eso es importante también, ¿sí?
Todas estas medidas de bioseguridad en las cuales están totalmente difundidas, me parece que hay que tomar en práctica, ¿no? Y el asunto del mate, por ejemplo, creo que más allá de que lo tenemos incorporado como una situación muy arraigada, pero tenemos que pensarlo. Como están haciendo ustedes ahora, tomando mate en forma individual, creo que de compartir el mate por un tiempo por lo menos vamos a tener que olvidarnos. Ajá. Bueno. Mate para cada uno. Qué pena. Bueno, con lo que está la yerba, con lo que viene aumentando la yerba, por ahí nos hace un favor. Sí. Es la primera. Te digo una cosa, José. Te están llegando felicitaciones por lo bien que estás explicando. No, porque acá nunca llegan felicitaciones a este programa. Te viene un funcionario y lo matan. Siempre. Lo matan, decirle que no diga esto, que no diga lo otro, pero ya me llegaron como 3 o 4 y digo, se lo voy a decir muy didáctico todo lo que estás diciendo. Sí, es importante, digamos, transmitir con palabras simples, ¿no? Por ahí yo utilizo muchas palabras simples y no tan técnico, claro. Porque a veces lo técnico la gente en común no lo entiende o lo malinterpreta. Es más, entonces, nosotros le llamamos coronavirus y en realidad coronavirus son todos. Sí. O sea, es el COVID-19. El COVID-19. Si hablamos de COVID-19, por ahí hay gente que está totalmente, digamos, claro. No está atenta a esta cuestión y estamos hablando ya de mucho tecnicismo. Sí. Yo soy una de las personas que creo que cuando se comunica se tiene que ser en forma directa, ¿no? Mejor, te ganaste la peste. Bueno. Estás apestado. Estás apestado. En realidad, el conocimiento que uno tiene es si podemos prevenir. Mejor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Claro. Bueno, tengo muchísimas preguntas que vamos a ir contestando y respondiendo con el doctor Herbas. En un ratito abro el teléfono para que ustedes puedan llamar y hablar con él. Y bueno, les digo, para los que están preocupados por el recorrido del italiano que se fue ayer, es veterinario con negocios en Argentina, llegó el día 8 y se fue a un Entre Ríos, así anduvo, si está contaminado, anduvo por todos lados este hombre. Así estuvo hasta el jueves, que lo llevaron en camioneta a Rosario. Y ahí tomó un auto en alquiler, fue a Expoagro y estuvo solo. Y a la noche dijo, ¡ay, voy a ir a San Pedro! ¿Dónde tenía que ser eso? Acá. Así que bueno, fue el recorrido que hizo esta persona. Lo digo para todos los que están preguntando, porque por ahí están más enojados con otros sanpedrinos que vinieron acá, que volvieron de viaje o de vacaciones y vamos a escrachar a fulano, vamos a escrachar a mengano, y no con este caso que realmente representaba un peligro para los que estaban en Entre Ríos, para los que estaban en Expoagro, para los que estaban en Rosario y después para San Pedro. Dejó souvenir por todos lados. Yo lo que me pregunto es si sobre ese tipo de casos se hace después, digamos, todo el rastreo y el monitoreo, porque a mí me parece que el coronavirus se contagia así, o sea, pongámosle que no tenga, pero si tiene, contagió a Esa es la vía de contagio cuando se hace primero la epidemia y después la endemia. Porque esta persona comenzó a recorrer varios lugares, claro, y no sabemos a ciencia cierta que si realmente, bueno, está bien, negativo. Si es positivo, dejó un camino de contagio que tendríamos que ir digamos, en viceversa para ver todos los lugares donde recorrió. En primera instancia, el secretario de Salud, el doctor Sancho, puso en alerta el hotel para que los empleados se aíslen. Eso como medida. Pero bueno, tenemos el Expoagro, tenemos a Rosario, que va a ser muy difícil, digamos, hacer el seguimiento, ¿no? Pero me equivoco, digo una malditada, José. Llegó allá, lo agarró la PCA. Dice, ¿usted de dónde viene? De tal cual. Que se vaya arriba del avión y que se vaya. Y nos quedamos sin toda la info de todo el recorrido que está, sin saber si esta persona tiene o no tiene. Claro, si se hizo así, que no creo, obviamente que si hizo así estamos en problemas, ¿no? No se hizo los pasos preventivos. ¿Y allá cuando llega a Italia? Porque ayer, te digo la verdad, ayer a la tarde, cuando estábamos armando el programa, hablé con la gente que está a cargo de prensa de la PCA y me dice, tenemos prohibido hacer cualquier tipo de declaraciones. Digo, bueno, pero decime cómo hicieron para descartar en 10 minutos que este señor tenía o no tenía coronavirus. Sabemos que el proceso demora un poco más. Hay un kit así, digamos, medio mirá lo que le voy a decir, te lo voy a comparar. Hay como una especie de batest del no hay nada. Tiene que ir a Malbrán. Primero se descarta la primera, que es influenza. Sí. Si es negativo, pasa a la segunda instancia. O sea que tengo 48 horas mínimas antes de tener el diagnóstico. Y probablemente esta semana imposible descartar en pocas horas.
Porque tengo todo un relato de este señor que pedía, ¿cómo se llaman esos paquetitos de hielo? ¿Cómo se llaman esas cosas de hielo? Sí, el gel. Exacto, eso, que pedía eso y se ponía en el cuerpo porque tenía tanta fiebre y se sentía tan mal que le dieron eso. Claro, es realmente curioso que si estaba tan mal las autoridades lo hayan dejado salir, más que todo por su estado de salud. Claro. Porque sabemos perfectamente que por medidas aeronáuticas, dentro de un avión no puede subir un paciente que está descompensado. No, por eso, Claro. y cuando llegó... ¿No? Porque yo cuando dice que le tomaron una muestra y lo mandaron a Italia que se arreglen allá. La verdad, No. creo que no. No, Me parece que la información está incompleta. Me parece que ha pasado por otro lado. Quizás descartaron a nivel médico que no tenía absolutamente nada. Que es lo más lógico que puedo pensar. Sí. Pensar de que de pronto diga, lo puse en un avión y que se arreglen en otro lugar, me parece que es un pensamiento que no se me entra en la cabeza y no creo que ninguna autoridad de la Argentina lo haya hecho. Bueno, Sandra, ¿tenés algo más para contarme? Sí, el teléfono de Mauro, porque en lo de Mauro encontrás frutas, verduras, condimentos, especias y artículos de almacén a precios increíbles. Boulevard Moreno 647, Mauro tiene delivery, aunque sea por un paquetito de sal, mira, 15 54 13 35, te lo repito, 15 54 13 35. Bueno, Marcelo, nada de pasar a buscar a todo el mundo y demás. Vamos a llamar al almacén Doña Julia para casa y se terminó. Todo. Acordate el número fácil que tiene para el delivery, doña Julia. 15 31 8000. Bueno, voy a leer algunos de los mensajes que ya tenemos para no dejar tan plantada a toda la gente que durante toda la mañana nos ha estado escribiendo. Doctor Herbas, díganos qué hay que tener en cuenta con el tema del sexo. ¿Qué se puede y qué no? Una pregunta muy... Y bueno, A mí se me ocurren algunas. doctor, ¿qué se puede y qué no? No. Ay, estás Yo creo bonita, que chicos, por favor. Pero, en la pero toda la intimidad- gente que nos está escuchando tiene sexo. ¿No? Comencemos de una parte primaria, ya del hecho que si hay marido y mujer están compartiendo muchas cosas. Sí. Es lo que nosotros llamamos contacto estrecho, Sí, que lo va a tener sí o sí. Sí. Es imposible evitarlo. exacto. Si uno, O sea, tiene el coronavirus, lo contagia al otro. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que sea por la darle, vía que sea. y la Sí, práctica de sexual con respecto a esto, no hay una situación en la cual podamos decir que no lo puede hacer. Quizás si el marido viaja a un lugar de los países que hemos nombrado y va a venir a su casa, obviamente que lo vamos a aislar. Claro. No, ahora, si no tenemos ningún síntoma, simplemente hay una circulación de virus en una localidad, esta situación, si no hay una situación de contagio en la pareja, creo que no amerita hacer absolutamente nada. Respecto de las charlas que mantuvieron con la gente del puerto, si alguna tripulación baja, ¿se le hace algún control previo cuando bajan del barco? ¿Cómo es? Bueno, no estuve en la reunión particularmente de esta con el puerto, pero sé que se ha armado un protocolo con respecto, digamos, a hacer de prevención, que me imagino que habrán tomado este tipo de medidas. Ajá. Yo no les sabría decir, pero no estuve en esa reunión. Claro, depende de la bandera del... Bueno, lo que pasa es que la tripulación puede tener cualquier origen. Y puede haber tocado algunos países. Yo creo que lo primario es justamente seguir el protocolo. Ese barco tocó esos países que están marcados como en rojo. Primera pregunta que se haría, ¿no? Bien, bueno, con esto es difícil que nos contagiemos porque nadie tiene un mango acá, pero dice con la plata también te podés contaminar. Bueno, te podés Sí, contaminar con en todo. realidad la plata te contamina solamente el virus. O sea, también digamos otra cuestión. El virus es muy lábil. No vive mucho tiempo como una bacteria. Eso también hay que decirlo, porque el virus es muy lábil de morirse en el medio ambiente, no así una bacteria. Entonces yo le tengo más miedo a un billete contaminado con una bacteria que con un virus. Claro. Porque el virus, así en el contacto, en la intemperie, tiene muy poco tiempo de vida. Claro, esa es la famosa pregunta. ¿Y cómo se agarró tal cosa? ¿Y se la agarró con alguna cuestión de esta? Conversando, hablando. ¿Qué pasa con con los vehículos de alquiler, las combis, los colectivos? Porque bueno, se suspendió el transporte de larga distancia y demás, pero si uno tiene que ir a trabajar, lo pasa a buscar el micro que va hasta la fábrica o... Sí, yo creo que hay también medidas que se puede tomar con respecto al transporte, ¿no? Que las personas tendrían que estar por lo menos asiento por medio, transportadas. Si vamos realmente Claro, a empezar para una resguardar medida el preventiva metro de efectiva. distancia.
para guardar el metro y medio o metro de distancia, ¿no? Que no es imposible hacerlo, que con responsabilidad se lo puede hacer. Las empresas, obviamente que las empresas cuando transportan personas es un recurso de dinero, porque no es lo mismo transportar a 20 personas que a 40 en un ómnibus, ¿no? Sí, sí. Pero creo que ante una situación en la cual estamos viviendo y queremos cortar realmente la circulación, lo tenemos que hacer. Si no, pagamos costos muy altos en esta situación. Fijémonos Italia. Italia en este momento tiene un problema económico importante con esto. El hecho de cerrar fábricas en forma, digamos, y escuelas y toda la producción que tiene que ver con la parte económica ha sido tajante. Y esto es una pérdida económica tremenda. Si nosotros hacemos Las forma de consecuencias prevención... de esta peste económicas van a ser... Son tremendas. fatales. Entonces, ahora, si nosotros hacemos prevención, quizás va a haber una situación económica, obviamente, en la magnitud cuando está desatado toda una infección generalizada en un lugar, ¿no? José, ¿cuál sería el límite que tenés en el hospital de atención? O sea, ¿en qué momento decís, bueno, ya tengo los 8 respiradores ocupados y demás, tenés que... No tengo camas porque las 6 camas se me ocuparon, los respiradores que tengo están totalmente saturados, que como yo te decía, tenemos entre 7 y 8 respiradores, pero tenemos que tener en cuenta, tengo patologías prevalentes permanentes que son respirados en forma permanente, los accidentes de tránsito con compromiso de trauma de cráneo, algunas personas con accidente cerebrovascular o alguna otra patología que no tiene nada que ver con la endemia. Seguramente que voy a tener disponible 1 o 2 respiradores y el showroom tengo 4. Yo el showroom trato de preservarlo porque ahí justamente estabilizo personas que no tienen nada que ver con el virus. Que en última instancia, si lo tengo que hacer porque entramos en una situación, esperemos que no, en la cual venga muchos casos y esperemos que no, justamente por eso tenemos yo tengo esa mirada preventiva de cortar todo en esta cuestión, justamente para evitar de que lleguemos a este paso, ¿no? Tenemos llegar a un punto que tengas que tomar una decisión. Tenemos que tomar la decisión de recurrir a la parte privada. Y en tercera instancia la derivación a otros hospitales o otros lugares donde la provincia nos pueden proveer en caso de que se nos sature el hospital, ¿no? Bueno, ¿y esto lo tienen charlado? O sea, ¿saben qué pasa, por ejemplo, en San Nicolás, en Ramallo, en Varadero y demás? O sea, ¿todos están así preparados como nosotros acá? No sé si algunos otros hospitales, pues no hemos tenido conversaciones profundas con ellos, porque nos satura realmente el tiempo. Nosotros nos vamos a acostar a las 12, 12 y media con el problema y nos levantamos a las 6, 6 y media con el problema. Entonces, estamos tratando de armar todas estas situaciones preventivas y atender casos que nos vienen sobre la marcha y que esta cuestión de comunicación con los otros centros nos ha acotado, ¿no? Otra cosa también de esas preguntas, así bien a lo torpe, se muere un paciente, ¿se hace velorio todo o tiene que ir a cremación? No, yo creo que es un cajón cerrado. Es con cajón cerrado. Esto no es una comparación que no lo he tenido, pero creo que me imagino que es cajón cerrado. Porque, por ejemplo, en Italia prohibieron absolutamente que haya cualquier tipo de velatorio, sepelio. No sé cómo hacen. La realidad es también por la de la gente, por un lado. Y por otro lado, la persona que fallece de eso no está emitiendo, digamos, no está tosiendo para poder infectar, ¿sí? O sea que no es como otras patologías que... ¿Y la manipulación del cuerpo de alguien que murió de coronavirus? Claro, yo creo que eso va a tener que tener alguna situación preventiva que tenemos que hablar con la parte, digamos, que se ocupan de estas cuestiones, ¿no? Hay alguna cuestión que uno tiene que preverlas, ¿no? Y más estas situaciones en la cual ya estoy consciente de lo que tengo, o puedo ser, y de pronto hago manifiesto de un cajero automático. Buscando una prioridad. No sé si es cierto realmente lo que dice el señor, pero si fue así, realmente es una situación mínimamente para observar, ¿no? De hoy en más, cualquier persona, tenés un familiar que llega desde zonas afectadas, y además, bueno, hoy vienen los últimos aviones ya de Italia, 10 vuelos programados para repatriar argentinos, y están cancelados los vuelos de las zonas afectadas, así que no debería suceder. Pero si alguien está por venir y demás, llegar, aislarte y se terminó, o sea, sin discusiones. Sí, nosotros tenemos un médico, en realidad 2 médicos que trabajan en el servicio de emergencia y de terapia. El médico es de Rosario. Sí.
tomamos la medida preventiva, más allá que no está faltando recurso humano, porque nosotros tenemos las guardias bien finitas, no todo, tenemos nuestros esquemas bastante finitos, y le dijimos que no venga. Y lo necesitamos, pero tomamos la decisión junto con la jefa de terapia intensiva no tomarlo, a pesar de él que quería venir, porque si no perdía la guardia. Claro. Decidimos hacernos cargo de los recursos, pero que no venga, porque es un personal sanitario que potencialmente él estuvo en España. Potencialmente es un paciente, es una persona que puede transmitir. No tiene síntomas, no importa, no viene y no lo vamos a tomar. Hay otro que viene de Brasil, que obviamente Brasil no es una zona de circulación de virus, menos que menos todo contacto con nadie, a él sí le vamos a permitir, viene la próxima semana, obviamente que le vamos a hacer algunas preguntas antes de su ingreso, ¿no? Bien. Bueno, tengo oyentes en línea. Si te pones los auriculares... tenés vos un audio. A ver, para que vos vayas contestando. Hola, buen día, Lili. Vos sabés que estoy con un resfrío así y estoy con un poco de fiebre. ¿Vos qué decís? Yo podré, si estoy un poco mejor a la tarde, si puedo salir así o quedarme en mi casa. No sé qué podrá decir el doctor Herba. Yo pienso que puede ser el ventilador también, porque hace como 3 noches que duermo con ventilador. Claro. No, ese es un mensaje que nos llegó. En este caso, ¿qué tiene que hacer? Primera pregunta que tendría que hacer a la señora es que si tuvo en contacto con alguien que viajó a estos países que ya nombramos, que son, vuelvo a repetirlos, es toda Europa, es China, es Japón, es Irán, es Corea del Sur. Primera pregunta que le haría, o si estuvo en contacto con alguien que viajó a esos lugares y que tuvo síntomas. Si fuese así, nos tiene que dejar su dirección en el 107, que le van a hacer una serie de preguntas para que nosotros nos desplacemos a su domicilio. Si no tiene estas condiciones que acabo de decir, puede ir a la guardia sin ningún problema, que se la va a atender como el paciente con una patología respiratoria que puede estar haciendo o incubando alguna gripe, alguna bronquitis, ¿no? Bueno, reitero, pueden llamar al 420-100, voy a abrir para 2 o 3 llamadas, cualquiera que quiera hacer una consulta al doctor Herbas nos va a servir de buen ejercicio como para tener ejemplos, digamos, de qué cosas se deben preguntar, qué cosas se deben hacer. Me preguntan también por los inmunodeprimidos, ¿qué cuidados tienen que tener? Los inmunodeprimidos son aquellos justamente que tienen, son los pacientes de riesgo, son aquellos que tenemos que cuidar más, ¿no? Porque, bueno, su inmunodepresión hace que de pronto sea susceptible no solamente a esta patología, a cualquier otra patología. De hecho, los inmunodeprimidos viajan siempre en transportes que están un poco más aislados que cualquier otra persona, ¿no? Ahí está Lucas. Hola. Hola, Lili. ¿Qué tal? Buen día. ¿Quién habla? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cristina. Yo te quería decir, anoche vivo acá cerca del mástil. Era un boliche acá. No se podía dormir, 30, 40 autos, con la música, todo lo que da. ¿No está prohibido el montonamiento de gente? Eso de allá en el barrio, en mi barrio. Claro, en mi barrio, donde está el puente peatonal. Sí. Sí, bueno, ahí se reúnen siempre. Hay muchas reuniones ahí. Ese es el cementerio de las contraexplosiones, digo yo, porque es una cosa impresionante cómo andan en moto. Pero esas reuniones son propensas a contagios, estando así al aire libre, ¿no? A ver, si en el caso hipotético, dentro de esa cantidad de gente que puede ser 20 a 30 personas, hay uno que está tosiendo y tiene síntomas y ha viajado, estuvo en contacto con alguien de los lugares que ya mencionamos, no hay necesidad que esté cerrado. Si tose y de pronto estamos en una distancia mínima, porque están reunidos y seguramente están muy pegados y no están respetando la distancia de 1 metro, que seguro que no la van a respetar, estamos en riesgo, obviamente, ¿no? Claro. Y creo que esto es lo que dice la señora tiene mucha razón. Creo que estas cuestiones, más allá de que sea un club o no, lo privado también es lo mismo. No es que porque sea privado es menos riesgoso.
Entonces creo que hay que dar una conciencia de evitar este tipo de reuniones, por lo menos hasta que pase el periodo crítico, ¿no? Bien, un quédate en casa hoy. Quédate en casa. Está bien dicho eso. Cristina, gracias. Gracias. Que tengas buen día. Bueno, hay Pero no, que Sí. si pueden hacer algo, porque no se puede dormir. Claro, No bueno, eran 30 autos y la cantidad de chicos, de pendejos, vino, cerveza, alcohol, todo, lo que vos quieras. Ahí lo tenemos que llamar a Roletti, entonces, Claro. a inspección, a inspección. Caramún. Sí, no sabía, pero esta noche pasa lo mismo, llamo a inspección. Bueno, gracias, Cristina. Un beso. Que tengas buen día. Bien, bueno, los que quieran llamar, voy a abrir el teléfono a 2 o 3 consultas más. Una consulta para el doctor, un paciente oncológico, ¿cuáles son los cuidados? Bueno, los mismos que para el resto. Los mismos para el resto, obviamente siempre un poco ahora yendo un poco más, dándole una vuelta de tuerca a esta cuestión, porque tenemos una pandemia y que San Pedro no nos olvidemos que no estamos fuera del contexto. En las reuniones que nosotros tenemos siempre manifiesto y están en concordancia todos los demás médicos que San Pedro no está fuera del contexto y podemos tener casos fatales también. Hay que decirlo, no estamos fuera del contexto, nos puede pasar. Y tenemos, por más los recursos y toda la prevención que tengamos, estas cuestiones a veces superan. De todas las personas que monitorearon, porque sé que les disgusta mucho responder a esto, pero yo sí o sí la tengo que hacer. De todas las personas que ¿ya está descartado que pasó el periodo que pudieron haberse contagiado? Alguno de ellos seguro, y otros que se descartó porque no tenía ni un mínimo contacto para pensar que realmente tuviera esta patología, porque siempre estamos trabajando sobre los protocolos que nos baja la provincia. Posiblemente, y espero que no, que de pronto la próxima semana tengamos otro protocolo. Claro. ¿No? Hola, buen día. ¿Quién habla? Sí, buenos días. Sí. ¿Tu nombre? Sandra, Sandra, buen día. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, te escuchamos. Una consulta. Yo hace 2 días que estoy con dolor de garganta y tengo tos. Pero no he tenido fiebre, no he tenido contacto con nadie que haya venido de Europa ni nada. Pero igualmente es como que me aislé. No sé si está bien lo que estoy haciendo o puedo hacer vida normal. A ver qué dice el doctor. Yo no tengo ni idea. No, ya lo dijo claramente. No hay peligro de nada porque no tuvo contacto con nadie. No tiene fiebre. La fiebre es el 98% del síntoma más predominante cuando se presenta. Así que yo le diría que la señora que esté tranquila, que haga su vida normal, pero que consulte con la guardia, que no hay ningún problema. Seguramente debe estar incubando alguna patología respiratoria común con estos cambios bruscos de temperatura es factible agarrárselo. Pero ya de por sí, no tuvo contacto con una persona que viajó al exterior, no ha viajado al exterior, no tiene fiebre, hoy yo le diría que esta señora se quede tranquila. Han quedado, consultas y demás, que ahora algunas vamos a leer. Te pido si querés decir alguna cosa más, algo que no te haya preguntado y que sea de... No, simplemente que ante una duda puede acercarse a conversar con nosotros en el hospital. Si por ahí, yo por la actividad que tengo, que estoy yendo de un lado para otro, por si no me ubiquen, pero siempre estamos predispuestos en la guardia a darle algún tipo de información que respecta a esto. Y por otro lado, los protocolos que están activados, que la sociedad se quede tranquila, que nosotros vamos a actuar ante una situación de sospecha. Porque estamos trabajando de forma conjunta con el doctor Sancho, que es la cabeza, digamos, de salud pública. Tenemos el apoyo total y él está, digamos, muy consustanciado con la problemática, el señor intendente, que esto nos ayuda mucho porque son decisiones a veces que tenemos que tomar y necesitamos también este tipo de recursos para que él nos ayude y nos colabore a tomar decisiones, ¿no? Y por otro, sí, y quería decir también por otro lado de que tomemos conciencia de que este es un problema de todos. No solamente es un problema de la Municipalidad y Salud Pública, es un problema de todos y dejemos de lado algunas conveniencias políticas, quizás económicas, para poder, digamos, de alguna manera salir de esta situación. Yo pondero también a la oposición. El otro día nos recibió porque a los concejales me refiero, le dimos información de lo que estamos haciendo y dónde estamos parados y ellos estuvieron muy receptivos y nos dieron también su apoyo y
para que nosotros, y colaborar con nosotros para lo que nosotros necesitáramos, ¿no? Sí, que también eso es notable porque en realidad en estas cuestiones las ideologías políticas quedan de lado, ¿no? Obviamente, obviamente. Esperemos que nadie especule con ninguna de estas cuestiones. No creo, siempre tengo yo un pensamiento positivo en estas cuestiones, ¿no? La salud privada también se ha puesto en forma conjunta con nosotros, nos da información para ver y actuar. Y contamos quizá en el futuro también que si tenemos un hospital colapsado tengamos la colaboración de las clínicas en este caso, ¿no? Un último repaso entonces por el estado de situación. Descartada la chiquita de 12 años, absolutamente descartada. Las situaciones en las que nuestra ciudad ha tenido presunto contacto con el virus es el único caso, que es el de secretario de Hacienda y Economía, que hasta el momento ninguna de las personas que estuvo con él ha presentado síntoma alguno. Esto es lo que tenemos. Algunos se han autoaislado, como fue el caso de Marcelo Paganucci, que decidió hacerlo de motu propio. Otras personas probablemente hayan hecho lo mismo. Personas que vinieron del exterior y que han enviado a sus chicos ya han sido detectadas y que los han enviado a la escuela y les han dicho no envíe sus chicos a la escuela. El caso que en todo caso no está tan monitoreado es el que sucedió ayer en un hotel de la ciudad con este ciudadano italiano cuyo último destino fue Ezeiza. Pero que no, digamos, no podemos tener digamos, un relevamiento de todo lo que hizo acá, que creemos que llegó a la noche, estuvo en el hotel y se fue. Sí, ayer tuvimos una reunión con las personas, más que todo con los representantes de los sindicatos, que habían tenido una reunión con el secretario de Hacienda. Hicimos una reunión, en plena reunión le tomamos la temperatura como una situación más que todo de precaución. Hicimos algunas preguntas, dos de ellos tenían, si bien no tenía fiebre ninguno de ellos, por suerte, pero uno de ellos presentaba un cuadro, digamos, de picazón en la garganta. De todas maneras, lo citamos hoy a la mañana a la guardia, lo vieron en la guardia. A esos son dos personas que lo vamos a seguir monitoreando también, ¿no? Bien. Te agradezco mucho, José, que hayas venido y quedamos a disposición, por supuesto, en la semana. El agradecido soy yo porque de alguna manera esto también nos ayuda a que podamos ayudar a los demás, ¿no? Porque este medio que es masivo tuyo hace que de pronto la gente también esté al tanto con la información que nosotros tenemos para brindarle, ¿no? Y de alguna forma también es una forma de que se concientice la gente de que tenemos un problema y es de todos, ¿no?